Hola, bienvenido al curso de programación orientada a objetos con MQL4, orientado al diseño con objetos gráficos. Este va a ser un curso no demasiado largo, pero vamos a suponer ciertos conocimientos previos. Como tratamos con programación orientada a objetos, haremos un breve repaso de programación orientada a objetos, pero es cierto que sin nociones, sin ninguna noción de programación en MQL4 o en cualquier otro lenguaje, va a ser algo más complicado. Antes de empezar, me gustaría contar un poco de mi propia experiencia cuando tuve que pasar de la programación estructurada que ya conocía a la programación orientada a objetos. Es que la primera vez que me lo explicaron no entendí absolutamente nada, la segunda vez tampoco y seguramente la tercera vez tampoco. Lo curioso es que recuerdo perfectamente las veces que me lo explicaban y que no entendía absolutamente nada, pero no recuerdo el momento en el que empecé a entenderlo. Y creo que esto es debido a que el proceso de entender esta metodología, que es la programación orientada a objetos, fue bastante gradual. Y sobre todo fue gradual porque lo iba aprendiendo o lo iba entendiendo a medida que iba trabajando con ello, a medida que iba programándolo. Lo que sí que es cierto, y eso sí que lo recuerdo perfectamente, es que cuando me lo explicaron, al menos la primera vez, soltaron una parrafada increíble sobre la teoría de lo que es la programación orientada a objetos. Y hoy, echando la memoria, o tirando de la memoria que tengo, creo que no fue una buena aproximación, creo que no fue un buen método de enseñar a alguien que todavía no sabe nada de programación orientada a objetos, directamente contar toda la teoría de lo que son las clases, los objetos, la herencia. Entonces yo no voy a hacer eso. Yo voy a irme directamente al MetaEditor con MQL4 y me voy a abrir uno de los ficheros de la biblioteca estándar de MQL4. Por ejemplo, el file, que lo podéis encontrar pues dentro de MQL4 en include files. Aquí lo veis, file.mqh. Esto es uno de los ficheros de ayuda de la biblioteca estándar de MQL4. Hablamos de la biblioteca estándar de MQL4 porque viene incluido cuando vosotros instaláis vuestro MetaTrader. Y es en todos igual. Lo que puede pasar es que de una versión a otra pues añada MetaQuotes, añada algunas funciones o cambie algunas de sus funciones. Y bueno, últimamente ha pasado bastante. Últimamente este año 2014 que tenemos un sinfín de nuevas versiones del lenguaje MQL4 pues han cambiado bastantes funcionalidades de su librería estándar. En concreto con este fichero, el fichero file.mqh, lo primero que vemos es que hace un include de otro fichero mqh que se llama object.mqh. ¿Por qué hace un include de ese fichero de ayuda? Bueno, pues lo hace básicamente por esto, porque hace uso de parte del contenido que tiene este fichero de ayuda. En este fichero de file.mqh hay definidas clases para trabajar con ficheros. Hay definidas ciertas funciones para trabajar con ficheros. Lo que pasa es que aquí, como estamos con programación orientada a objetos, hablo de clases. Digamos que una clase es una definición de un objeto. En una clase tú puedes encontrar, por ejemplo, la clase
cuadrado que diría un cuadrado consta de una coordenada x, una coordenada y una longitud de lado, por ejemplo. Y también de unas funciones que es crear cuadrado y destruir cuadrado, añadir color al cuadrado, etc. Eso sería una clase llamada cuadrado. Pues aquí tenemos una clase llamada cFile. Y esta clase cFile viene después con dos puntitos y dice public cObject. Eso quiere decir que la clase cFile hereda, que es una de las propiedades de la programación orientada a objetos, hereda de la clase cObject que podéis imaginar que se encuentra definida dentro del fichero object.mqh, por eso tenemos que hacer el include. ¿Vale? Y tenemos aquí la palabra public incluida. Bueno, esa palabra public es un modificador de visibilidad. Public quiere decir que vamos a poder ver en esta clase todo lo que tenga la clase cObject. Hay varios modificadores de visibilidad, ahora los vamos a ver. Otro de esos modificadores de visibilidad es la palabra protected, y también hay otro más que no sé si vamos a ver, no sé si aparece por aquí, que es private. Estos modificadores de visibilidad son únicamente para que cuando estamos trabajando con herencia, las clases heredadas vean solo lo que nosotros queremos que vean. El modificador de visibilidad public va a hacer que lo que haya debajo, ya sean variables o sean métodos o sean funciones, va a hacer que sean visibles por todas las clases heredadas. Protected, por todas las clases heredadas, no, por todas las clases directamente. Protected es solo las clases heredadas y private solo puede ser usado por la clase en la que estamos trabajando en ese momento. Lo que tenemos declarado como protected son estas variables de aquí, que cuando estamos trabajando con clases se llaman atributos. Ahora estamos con la clase cFile. Los atributos de la clase cFile son un handle, un manejador. Imagino que ya sabéis, si habéis trabajado con ficheros de NMQL4, que cuando abrimos un fichero, la función principal para abrir ese fichero lo que nos devuelve es un handle, un número entero, que es un identificador para manejar ese fichero después, que es el mismo número entero que vamos a utilizar cada vez que queramos escribir en ese fichero o leer una cadena de ese fichero. También el nombre del fichero que queremos abrir y flags, que son unas banderas de cómo queremos abrir ese fichero. Si queremos abrirlo en modo texto, en modo binario, imaginamos que será eso, ¿vale? Tiene pinta de que va a ser eso. Y luego dentro de public tenemos la declaración de algunas funciones. Todas estas. Todas estas funciones, que son parte de la clase cFile, son métodos, ¿vale? Dentro de lo que digamos es la sintaxis de la programación orientada a objetos, las funciones que definen el comportamiento de esa clase son métodos, los llamamos métodos. Y hay unos cuantos. Hay un par de métodos que son muy especiales, que son estos dos, que tienen el mismo nombre de la clase, cFile, sin ningún parámetro, y el carácter de la ñ y después cFile. Bueno, pues este es lo que llamamos el constructor. Y este de aquí es el destructor. ¿Y qué queremos decir con eso? Bueno, antes os he dicho, es que con la clase cFile quizás no es tan fácil de explicar. Con la clase cuadrado que antes he dicho, yo creo que es más fácil. Pongamos que tenemos un gráfico. Tenemos una pantalla en blanco y queremos dibujar varios cuadrados. Queremos dibujar un cuadrado verde y un cuadrado azul, por ejemplo. Y tenemos la clase ccuadrado. Para dibujar el primer cuadrado, lo que tendremos que hacer es
algo parecido a esto. C cuadrado a ver, voy a ponerlo por aquí y con otro color. C cuadrado con azul y C cuadrado con rojo. Vale, pues con esto lo que estamos haciendo es crear un objeto. O sea, nosotros tenemos la clase C cuadrado. La clase C cuadrado es la definición de lo que serán los objetos. Y luego queremos crear un objeto llamado quad azul y otro objeto llamado quad rojo. Podemos decir entonces que los objetos son instancias de una clase. Es la representación en el mundo de la programación de eso que tenemos definido en la clase. Bueno, aquí no he dicho, o sea, solo he llamado al constructor de la clase C cuadrado, suponiendo que tendrá unos parámetros por defecto de coordenada X, coordenada Y y demás. Únicamente quería que lo vierais. Cuando hacemos esto en un y estamos fuera de todas las funciones, o sea, lo estamos haciendo como si fueran variables globales, al ejecutarse el programa mql4, lo primero que hace es llamar al constructor. O sea, se instancian directamente, se crean en tiempo de ejecución estos objetos. Y al finalizar el programa, cuando se llama la función de init, se llama al destructor, o sea, se libera la memoria que estaban consumiendo esos objetos. Vamos a irnos un poquito más abajo en la definición de esta clase cfile. Como veréis, tenemos un montón de métodos. Todos estos métodos, handle devuelve un número entero, aquí lo tenemos, y el número entero que devuelve es mhandle. ¿Y mhandle qué es? Bueno, pues lo tenemos un poquito más arriba en la definición de la propia clase, aquí, ¿vale? Como estamos dentro de la propia clase, en este punto sabemos perfectamente quién es mhandle, ¿vale? Porque yo lo tengo definido en mi propia clase. Tenemos también la función filename, que devuelve un string, y el string que devuelve es el nombre del fichero. El método flags devuelve los flags. Luego tenemos una función llamada setUnicode, a la cual estamos pasando el parámetro booleano Unicode. Y esta función es distinta a las anteriores porque únicamente tenemos aquí la definición de la función, pero no tenemos lo que hace. Seguramente estará definido más abajo qué es lo que hace esta función. Vamos a ver cómo se definen estas funciones. Bueno, aquí el constructor y el destructor tampoco están definidos. Pues vamos a ver cómo se definen estos métodos. Aquí lo tenemos. Este es el constructor y este es el destructor. Se hace de esta manera. Nombre de la clase, 2 veces 2 puntos, nombre del método. No, al revés. Este es el nombre del método. Y este es el nombre de la clase. Lo podéis ver más claro aquí, ¿vale? Con setUnicode. Nombre de la clase padre y nombre del método. Y aquí, al ser un constructor, lo pone de una manera distinta. Está únicamente asignando valores por defecto al handle, al nombre del fichero y a los flags. Y el destructor pues no hace gran cosa. Únicamente si mhandle es distinto de invalidHandle, lo que hace es un close. Vamos a ver qué es lo que hace setUnicode por ver únicamente una de las funciones.
Bueno, pues esta función también llama a mhandle, también puede ver lo que es mhandle porque está definido dentro de la propia clase. Si es Unicode, entonces mflags distinto de, y ahora decimos, ¿y Unicode dónde está definido? Bueno, pues tendremos que irnos más arriba y si no está definido aquí dentro, Unicode es el parámetro que le estamos pasando, que es booleano. Y lo que hacemos es únicamente definir esos flags. En esto todo es igual. Vamos a ver únicamente lo que es o lo que hace FileBin. FileBin es otro de los ficheros que tenemos aquí y vemos que a su vez hereda de la clase cFile, hace previamente el include. Bueno, pues eso quiere decir que va a heredar todo lo heredable. O sea, lo que tenga visibilidad de public lo va a ver, lo que tenga visibilidad de protected también lo va a ver, y lo que tenga visibilidad de private no lo va a ver. Si nos vamos a la clase padre, que es esta, esto lo va a ver, esto también, y aquí en la clase no tenemos nada en private, así que en principio lo va a ver todo. Y vemos que la clase cFileBin, que es la que está aquí definida, no tiene atributos, únicamente tiene métodos. Pues estos métodos seguramente será para trabajar específicamente con ficheros de tipo binario. Por aquí tenemos también otras clases, cFilePipe, cFileTXT y con sus métodos. Vamos a ver, también por curiosidad, la clase cObject. Seguramente es una clase... Esto, como va heredando, lo lógico es que tengamos una clase muy sencilla y los hijos tengan mayor complejidad. Esta sería la clase más sencilla. Vamos a ver qué es lo que tiene la clase cObject. Está aquí dentro del fichero object.mqh. Tiene un include de la librería estándar de errores y tiene un par de atributos privados que son punteros. Esto, si habéis trabajado con MQL4, con el viejo MQL4, antes de las build 600, quizás no sabéis lo que son los punteros. Un puntero es un apuntador a algún punto en la memoria del ordenador. En este caso, la variable se llama mpref, m-pref, y es un puntero a un objeto de la clase cObject. ¿Y por qué son tan útiles los punteros? Bueno, cuando estamos trabajando con tipos abstractos de datos como son las clases, a priori no sabemos cuál es el tamaño en memoria que ocupan esos tipos abstractos de datos, más que nada porque los hemos creado nosotros. Entonces puede ser incómodo trabajar directamente con, o sea, incluir aquí directamente variables de ese tipo abstracto de datos, porque no sabemos cuánto ocupan en memoria. Sin embargo, si lo que declaramos en nuestra clase no son variables de esos tipos abstractos de datos cuyo tamaño en memoria no lo conocemos, sino que son punteros, sino que es esto de aquí, entonces las cosas cambian. Un puntero no es nada más que algo de este estilo, 0x0400b. Y ese 0x0400b es una dirección de memoria. Una dirección de memoria, digamos que estas celdillas son la memoria RAM de nuestro ordenador y ese objeto cObject está definido en todo este espacio de aquí.
Bueno, pues el espacio de memoria 0400B sería este de aquí, el principio, ¿vale? Entonces, este puntero está apuntando aquí. Sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Bueno, pues no hace falta saberlo. Vale, por eso son tan útiles los punteros aquí. Entonces, esto lo que está diciendo es que mpref es un puntero a un objeto de la clase CObject y mnext es otro puntero a otro elemento de la clase CObject, o sea, de los otros mismos. Luego tenemos algunos métodos por aquí y entre ellos tenemos métodos llamados pref y next. O sea, esto tiene pinta, bueno, tiene pinta no. Lo que tiene esta clase CObject es un puntero al elemento siguiente y un puntero al elemento anterior de la misma clase. O sea, estamos organizando una lista. Tenemos armada una clase para trabajar con una lista de objetos que en principio no contienen nada. ¿Vale? De momento vamos a dejar este vídeo aquí. Seguiremos explicando cómo funcionan las clases en próximos vídeos. Saludos, hasta luego.